Hola, hola familia, muy buenas tardes, espero que estén muy bien. Aquí contento de compartir una capsulita más de la Iglesia en Acción de Guerra. Y como siempre vamos a poner los manos del Señor primero, ¿verdad? Para que Él sea el que nos guíe. Y bueno, Padre eterno, bendito sea tu precioso nombre, Señor. En esta hora te damos las gracias. Te pedimos que tú nos guíes, Señor, con la luz de tu Santo Espíritu, Señor, a través de nosotros. Gracias, Señor, porque tu palabra es vida y es verdad, Señor, y escudriña los pensamientos, las intenciones del corazón. Te pido, Señor, que esto sea para edificación de todos los que la compartan y que se haga tu voluntad en cada uno de nosotros, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a leer una palabrita que está en Gálatas. Sería Gálatas capítulo 5, versículos del 16 al 26. Gálatas 5 del 16 al 26 y dice así. Dice las obras de la carne y el fruto del Espíritu. A veces nos preguntamos, ¿verdad? ¿Cómo saber algo? Por ejemplo, ¿cómo saber si una bendición viene de Dios? Y la misma palabra nos dice, ¿verdad? Que la bendición que viene de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Nos da ahí las señales para uno identificar si es una bendición que viene del Señor. En esta palabra que vamos a compartir aquí, ¿verdad? Nos habla de las obras de la carne y del espíritu, ¿verdad? El fruto de cada uno. Entonces vamos a leerla y pongamos cuidado a todas las cosas que menciona para que veamos todos esos frutos de los que habla la palabra que pueden realmente decirnos cómo estamos viviendo, ¿verdad? Dice así: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. Bueno, esta palabra da un montón de señales, ¿verdad? Sabemos que nosotros hasta el último día que estemos en la carne va a representar una amenaza contra el espíritu, ¿verdad? Porque como sus deseos son contrarios, siempre va a haber una fuerza que nos haga tender al mal, que nos haga tender a caer en todo aquello que no obra la voluntad de Dios. Sin embargo, es muy muy importante que uno haga una autocrítica, un autoexamen muy sincero a la luz de la palabra, ¿verdad? Porque la palabra dice que nosotros tenemos, que no tenemos que tener de nosotros mismos más alta estima de la que debemos de tener. Yo soy valioso delante de Dios y yo tengo que saberlo y tengo que vivir como tal, ¿verdad? Sabiéndolo, que tengo ese gran valor. Pero no puedo engañarme a mí mismo pensando que Dios hace excepción de personas y que tengo más valor que alguien, ¿verdad? Por supuesto que en muchos factores no todos somos iguales, pero delante de Dios todos, Él es justo en su juicio y Él no hace excepción de personas, dice la palabra, ¿verdad? Entonces yo mismo tengo que hacer un autoanálisis de mí mismo con toda sinceridad, no teniendo más alta estima de la que debo de tener, sino con cordura, con sensatez, analizarme a mí mismo y ver que la palabra me está dando un montón de elementos, ¿verdad? Para yo poder tener una referencia. Entonces aquí me dice la palabra que las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Me da varias y yo puedo ponerme a ver con detalle todo eso y recordar que los estándares de santidad que Dios quiere para mi vida son altos. ¿Por qué? Porque el precio que Él pagó por mí fue alto. Entonces, a pesar de que mi salvación es por gracia en Cristo Jesús, por el sacrificio que Él hizo por mí,
Una fe sin obras es una fe muerta. Yo tengo que tratar de vivir a la altura del perdón que se me dio. Sí, ya se me dio, qué bendición, pero si yo no trato de vivir a la altura, ¿cómo voy a ser justo? ¿Verdad? Que recordemos que en Cristo nos enamoramos de la justicia, de la verdad, de lo bueno, de lo perfecto, de lo justo, de lo correcto. ¿Y cómo podría yo ser justo si ni siquiera vivo una vida como debe de ser, ¿verdad? Delante de aquel que me justificó por todas las cosas. Entonces, bueno, ahí dice adulterio. Recordemos que la palabra dice que aquel que vea a una mujer, ¿verdad? Que no sea su pareja, ¿verdad? Con deseo, ya está adulterando o fornicando con ella en su corazón, dependiendo del contexto, ¿verdad? Adulterio, fornicación, pero al final de cuentas es igual, es impureza delante de los ojos de Dios, es pecado, ¿verdad? O sea, hay que ver con qué nos podemos identificar. Puede ser adulterio, fornicación, puede ser hechicería, puede ser idolatría, puede ser enemistades, pleitos, celos. Es que son demasiadas cosas. Tenemos que analizar si en nosotros hay algo de eso, para nosotros darnos cuenta de que necesitamos fortalecer la parte espiritual para vivir dando frutos espirituales. Qué lindo que yo a la hora de leer esta lista de palabras me identifique más con los frutos del espíritu, ¿verdad? Que yo diga, sí, me identifico con esto: amor, gozo, paz, paciencia. Tengo paciencia, de verdad tengo paciencia, tengo paz, tengo gozo, tengo mi actitud es benigna para con los demás en la sociedad. Tengo bondad, de verdad, la fe, todo lo que dice la palabra que son frutos del Espíritu. Yo tengo que hacer un análisis sincero de mí mismo, porque tal vez yo digo, ay, sí, la frutos o obras de la carne, homicidio, ay, yo no mataría a nadie. Pero basta con que yo sea celoso, con que yo sea iracundo, con que yo pase en contiendas, con que todo eso basta para que yo esté obrando según la carne. Y recordemos que el Señor nos manda a vivir conforme al Espíritu. Por supuesto que somos carne, el Señor lo sabe y por eso Él se apiada de nosotros, pero es importantísimo que nosotros no nos quedemos ahí. Recordemos que hay que nacer de nuevo y que hay que renovar nuestro entendimiento y que conforme nosotros tengamos más comunión con el Señor y vivamos más en el Espíritu, es inevitable que no vayamos dando frutos del Espíritu, ¿verdad? O sea, tiene que pasar. Tenemos que empezar a manifestar más amor, más gozo, más paciencia. ¿Por qué? Porque nos llenamos de la palabra, porque estamos en comunión con Él. Eso va a hacer que nosotros demos los frutos que tenemos que dar. Recordemos que la palabra dice que por sus frutos los conoceréis. Tratemos realmente de dar un fruto que dé testimonio de que somos hijos de Dios. Recordemos, ¿verdad? Todo lo que dice esta palabra, todos esos frutos, guardémoslos en nuestra mente, en nuestro corazón. Recordemos que la palabra dice la misma palabra, que hay que meditar en ella, ¿verdad? Entonces yo me acuerdo de los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y las digiero y medito en ellas y las recuerdo, para yo hacerme constantemente un análisis y ver si yo realmente estoy dando ese fruto, ¿verdad? Y si no es así, es necesario que me acerque más a Dios. Si no es así, es necesario que mi comunión con Él sea más fuerte. Si no es así, es necesario orar más, ayunar, debilitar la carne para que Él se exalte, ¿verdad? Más oración, más palabra. Todo eso hace que el espíritu se fortalezca. La fe entra por el oír y por el oír la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces es importantísimo alimentarnos, porque si nosotros, haciéndonos un análisis, vemos que nuestros frutos van más de acuerdo a las obras de la carne, entonces hay que actuar, ¿verdad? Las cosas no van a venir solas, todo tiene un esfuerzo, y de la misma manera que en el mundo material nos esforzamos por alcanzar objetivos materiales, en el mundo espiritual también hay que orar, hay que ayunar, hay que someterse, entregarle al Señor de nuestro tiempo, de nuestra voluntad ¿verdad? Para crecer en Él. Entonces, esta es la palabra que les tenía para compartir, para que analicemos muy sinceramente nuestra vida, nuestros frutos, porque nosotros podemos ser capaces de analizarnos y decir: sí, he sido celoso, sí, he sido iracundo, sí, he sido adúltero en mi corazón, ¿verdad? Con un deseo que no tiene que ser, o he sido idólatra, he puesto antes que Dios tal cosa, o no sé, ha habido hechicería en mi familia y yo no he cortado la cadena, o es que hay tantas cosas, ¿verdad? Pleitos, sí, yo tiendo a ser contencioso, ¿verdad? O sea, uno puede analizarse con sinceridad y ver cuáles son sus frutos y empezar a fortalecer la oración, la comunión con Dios,
para empezar yo a identificarme más con los otros frutos. Y cuando yo vea que mis frutos ya no son de la carne, sino del Espíritu, me gozo en el Señor, lo sigo alabando, porque recordemos que la palabra dice que el que está limpio, límpiese todavía, ¿verdad? Y el que está sucio, ensúciese todavía, porque la venida del Señor está cerca y tenemos que pertenecer a su bando, tenemos que ser íntegros con Él, ¿verdad? Entonces, bueno, la palabra que les quería compartir y vamos a ponerla en manos del Señor. Padre bendito, gracias, Señor, por tu palabra, gracias por la luz, Señor, que es en nuestro camino. Gracias, Señor, porque tú nos das la capacidad de analizarnos a nosotros mismos y poder determinar, Señor, si hay de estos frutos de la carne en nosotros, para nosotros poder, Señor, actuar, Señor, y librar esa batalla, Señor, que sabemos que tenemos que dar para que en nosotros los frutos que se den sean los de tu Espíritu. Te damos gracias porque no nos sueltas, porque nos llevas de la mano, porque tú, Señor, eres paciente y benevolente. Te damos las gracias por esa misericordia y ese amor con el que nos vas guiando en la vida, y te pedimos que selle esta palabra en nuestro corazón y que todos, Señor, nos analicemos para que hagamos todo lo necesario para que de parte de nosotros fluyan todos los frutos del Espíritu, de parte tuya en nosotros y de parte de nosotros hacer lo necesario para que así sea. Te bendecimos y te damos las gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Un abrazo fuerte, familia, que el Señor los bendiga.